bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Podcasts. Y hoy vamos a ver la cuestión de las músicas y del ambiente sonoro en general, que incluye también la voz y todo el estilo en los podcasts. Entonces voy a hacer escuchar a mis compañeros aquí algunos extractos sonoros y vamos a comentarlos. Voy a empezar con un primer podcast. Cadena Ser y El Terrat presentan Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Pues muy bien, con un público maravilloso. Bien, pues vamos a comentar esto. Entonces, con esta entrada, bueno, habéis oído el título del podcast, con lo cual ya lo sabéis. ¿Qué podemos decir con esta introducción? Pues yo creo que podría ser un podcast de comedia, ¿no? O que hablen también de actualidad y un poco cómico. ¿Podría ser o es sin duda algo de comedia? Hombre, a ver, yo sí, es un podcast de comedia porque, vamos, es muy conocido, ¿no? Yo personalmente lo conozco. Y la música lo que da a entender es como un poco circo, ¿no? Un poco cachondeo y es frenética. Es directamente el circo, ¿no? A mí me recuerda a música de circo. No sé si había alguna emisión de circo en la tele que tenía este tipo de sonido. Sí, tal cual. Creo que es claro que se trata de un programa de comedia y que, vamos a llamarlo así, el chiste rápido, la joda rápida está presente. Y esa introducción me hace pensar en que nunca los podcasts llegan, o sea, están tan lejanos en las formas en las que se expresan a la radio tradicional. Recuerdo clarísimo un programa peruano, un clásico de la radio que se llama Los Chistosos. Tal cual. La introducción era exactamente la misma. Lo que nos hace pensar, como digo al inicio, de qué tanto podemos innovar en esta forma de comunicarnos y si es que hay o no hay que innovar para tener éxito, porque este programa tiene bastante éxito. Bueno, no es que tenga éxito, es el que más éxito tiene, creo, en número de escuchas en España, o debe estar primero o segundo. También algo que me interesa es que no solamente nos pone música de circo, pero además es como una orquesta tradicional, con instrumentos acústicos. Es decir, nos remite un poco a una tradición de algo de los años 50, 60 o incluso del siglo XIX, si vamos por ahí, ¿no? Con lo cual creo que con esta música también marcan un anclaje en una tradición de realización que no están intentando precisamente lo que tú decías, innovar. Están intentando hacer algo divertido, pero clásico, ¿no? Eso es algo. Y luego el estilo de las voces, ¿qué diríais? Sí. Segundo programa de la jornada de grabación, en el que está ya como que, bueno... Pues las voces, qué decir, pues son Berto y Andreu siendo Berto y Andreu y teniendo una conversación totalmente informal. O sea, yo lo que he escuchado de este podcast es ellos dos hablando igual que podían hablar en el bar. Sí. Tomándose un café, una cerveza y contándose sus movidas. Pero tú estás dando los nombres, pero ¿cómo podemos caracterizar esas voces? Informales. Informales. Un poco, no sé, Juan Diego, tú que no eres español, digamos, ¿cómo te suenan a ti? Son voces amistosas. Y creo que, tomando lo que dice Lucía, claro, la dinámica tiene que funcionar con cierto contrapunto que parezca natural, que en efecto debe ser natural, para que haya esa dinámica. Ahora, también recuerdo que había una conductor y un conductor
famosos en la radio que lo que decían, para guardar esta buena relación que tenemos en vivo, no nos hablamos el resto del día. Porque todo lo que tengo que contarte, te lo voy a contar grabado y te lo voy a contar cagándome de risa de verdad. Porque si lo finjo, se va a notar. Entonces mejor no te hablo durante el día, te veo a las 3 en la cabina y ahí te cuento. Y si tenemos que describir las voces también, primero son voces así un poco graves, un poco histriónicas, ¿no? No es una voz seria de informativo. Están exagerando y haciendo voces y brrr, no sé qué. Hay como muchas onomatopeyas también, ¿no? Claro. Al ser un podcast de comedia, yo creo que la comodidad y también pues algunos gestos así chistosos pues acercan más al público, ¿no? Estás escuchando La Biblioteca Perdida, un podcast de divulgación histórica hecho por y para amantes de la epopeya de la humanidad. Tiempo ya de adentrarnos en el monográfico de hoy, que nos va a hacer desplazarnos más de 2500 años en la historia. Vamos a hablar de imperios. El tono general y de este podcast, que, bueno, como habéis oído, es uno que habla de historia. No es el mismo, ¿no? Contrasta. No, para nada. ¿Qué podemos caracterizar aquí? Se nota que es un tono mucho más formal y serio. Y bueno, la música le da como un toque de epicidad y como de misterio. Y yo creo que es lo que buscan con esa elección de intro. Y vamos, no he escuchado, este podcast no lo conozco, pero con lo poco que hemos escuchado ahora, las voces lo que denotan es pues, esa seriedad y rigor que caracteriza al tema del podcast. Vale. Sí, yo creo que épico y incluso diría, o sea, remite a la música de cine, la música de cine épico, ¿no? Que podría ser pues las películas más o menos de estos últimos años que hablan de romanos o de antigüedad, ¿no? Gran orquesta sinfónica y música así con un ritmo, una pulsación y grandes melodías que nos llevan. Y efectivamente también un toque de misterio, ¿no? ¿Sí? ¿Será que tiene que ver con que no sé de qué plataforma es esto, pero recordaba, por ejemplo, que en RTV hay opciones para escuchar pues, los grandes clásicos, ¿no? Que te ponen las obras completas, pues, no sé, de Homero, y las puedes escuchar, digamos, medio que radionovela, seguramente lo grabaron hace muchísimos años. Audiolibros. O audiolibros, sí. Entonces pensaba, ¿es que acaso los podcasts de historia tienen que tener ese código a la antigua? Es decir, épico, ¿no? Ben-Hur, ¿no? Todo ese ambiente, una narración un poquito más solemne, ¿no? Con voces que de repente también está ficcionado, ¿no? Alguien va a hablar y va a haber diálogos. Entonces, preguntaba, ¿todos los podcasts de historia tienen que hablar en ese código? A ver, es para meterte en el contexto, en la historia, ¿no? Te están explicando un acontecimiento histórico. Entonces yo creo que la música ambienta mucho y el tono de voz es diferente, como no es igual que el anterior podcast, que es totalmente diferente. Sí, y yo creo, o sea, para contestar a esto, he observado que hay una tendencia efectivamente de los podcasts de historia a tener ese tono un poco grandilocuente y también de emocionarnos con grandes eventos históricos. Pero los hay que son mucho más que parece que sea el informativo, el telediario, ¿no? O sea, que te dé esta información o incluso un tono leído, pero leído en el sentido de estamos leyendo un libro de historia y entonces ocurrió esto, luego vino este y yo qué sé, y
se acabó con la historia de esta ciudad, etc. Los hay de tonos muy, muy diferentes, ¿no? Estos, yo creo que en cierto modo es innovador porque son gente que no son para nada profesionales, como muchos otros, son gente muy, como se dice, frikis de lo romano o de la antigüedad. Entusiastas. Entusiastas, sí, pero y que precisamente quieren introducir al oyente en la presentación y en todo esto. Estábamos comentando otro justo antes de empezar este podcast con el técnico y dice, sí, yo escucho y es incluso más soporífero que tu voz, porque me dice que yo soy un soporífero y yo lo asumo, soy un soso y un soporífero que hasta yo mismo me hago dormir, pero a mí no me lo parece. Y, por ejemplo, esto que os decía de que intentan transmitir la pasión por los romanos, o sea, por ejemplo, hay veces que Roma va mal y la República está perdiendo y yo es que esa noche no duermo bien, ¿no? Porque es que realmente me afecta personalmente. Y no es un buen locutor, no es un gran historiador tampoco en el sentido académico, pero simplemente con su naturalidad te hace entrar en los problemas que podía tener Roma y te lo hace vivir, por lo menos a mí, que yo es que no soy la persona más normal. Hombre, esto es un punto a favor, yo creo, porque están transformando la forma de acceder a esos conocimientos. O sea, lo que hubiese dado yo cuando era estudiante de instituto por tener este tipo de contenido y poder estudiar y aprender historia con este tipo de contenido y no empollándote los libros como hacíamos. Digamos que se haría más ameno. Sí, yo creo que es un punto a favor de estos podcasts, este tipo de podcast. Una noche, bajo una tempestad desatada, en la época de la Revolución Francesa, un joven alemán se dirigía a su domicilio a través de los viejos barrios de París. Los relámpagos brillaban en el cielo y el ruido sordo de los truenos retumbaba en las estrechas callejuelas. Entonces, ¿qué me vais a decir de este podcast? A ver, claramente es una ficción sonora. Entonces, acertado. Entonces, claro, el locutor se ambienta mucho en la historia y la música acompaña, además del sonido que hemos escuchado de los pasos y demás. O sea, hace que pues, la persona que está escuchando este podcast se adentre más en la historia, se la pueda imaginar en su cabeza. Entonces aquí claramente tenemos la música, los efectos, el ambiente sonoro, así de tormenta, los pasos, ¿no? Es un poco fílmico, ¿no? El cine para las orejas. Y la voz también es potente. Uy. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Una vez en un taller de guión me dijeron, es polémico, ¿no? Porque no siempre funciona bien así, pero que la intención debe ser siempre empieza con una escena, que pase algo. Porque puedes empezar reflexionando, puedes empezar haciendo un resumen de las cosas, pero si haces y construyes bien tu escena, como podría ser este caso, ¿no? Que escuchas los pasos, empiezas a entender un poco más qué está detrás de la acción, puede hacer que el espectador se enganche más rápido. Es una llamada de atención, claramente. Sí. Y también aquí lo que caracteriza la voz, yo creo, es que este es un locutor profesional. Ya me gustaría a mí tener, aparte de ser soso y soporífero, pero por lo menos tener una voz así rica en frecuencias y una articulación perfecta, que es un poco las voces de doblaje, de locutores profesionales. Y creo que se nota radicalmente
tanto en la calidad de locución, pero también una cierta impostación. Es decir, esto no es como la voz de los que estábamos oyendo antes de historia, que son, digamos, amateurs, aficionados que le ponen su pasión. Aquí tenemos un profesional y cambia el tono. Incluso, a lo mejor, para mí por lo menos, me hace que pueda entrar menos. Es decir, ahora estoy en una cosa profesional y no estoy en alguien que se ha metido en una historieta, ¿no? Es como una narración profesional. No sé vosotros qué os funciona mejor. Hombre, depende de lo que vayas buscando, porque a lo mejor este último formato es más como entretenimiento, no esperas a lo mejor aprender gran cosa, pero si vas buscando otro tipo de contenido más entretenido, que te aporte otra cosa, yo creo que son cosas muy diferentes y que cada oyente llegará a una o a otra según lo que vaya buscando. Y sí, Mariluz. Yo estoy de acuerdo con Lucía. O sea, no es lo mismo pues el podcast anterior que era algo referente histórico, un podcast histórico, que este que es una ficción sonora, que es ficción, es estar una persona que se escuche este podcast, que se esté imaginando, quiere que le cuenten una historia, que el otro es que también pues estoy con Lucía, que dependiendo del formato que quieras escuchar. A mí me pasa similar que ustedes. Yo siempre prefiero que desde el arranque ya hayan dicho una frase y casi de inmediato ya empiece la escena, que ya empiece a pasar algo, ¿no? Que ya no hable tanto la reflexión, sino ya vamos a meternos en la acción, ¿no? Sí, yo creo que pasa por ahí, se pueden combinar algo, ¿no? Vale, sí. De todas maneras, es que también hay hay actores y hay locutores. Creo que son como dos personas diferentes en formación y en estilo de locución. Que, por ejemplo, en España, cuando los locutores hablan, los locutores de doblaje tienen un estilo propio, que es un estilo que a veces se llama naturaloso, donde todo está sobrearticulado y dicen todo con un tono que no es el mismo que a lo mejor los actores de cine o de teatro, digamos, al uso. Y a menudo los locutores de radio pueden tener también ese estilo, ¿no? Muy articulado y muy enfático también, que es diferente del estilo natural, digamos, o de las voces no impostadas. Bien, pues en cualquier caso, este es un podcast donde espero que haya salido todo bien. Y una cosa que es muy importante, aquí no hemos visto ejemplos de músicas que no funcionan. Estas músicas pues aportan o el toque de ficción, de terror, etcétera, o el épico o la comedia de algo un poco circense. Pero hay a menudo podcasts donde ponen una música y que te dices, pero a ver, ¿qué música has puesto? Esto no tiene nada que ver con el podcast, con el estilo. Está más que informando del género, está desinformando. Y en vez de aportar, sustrae a lo que es el podcast. Entonces, pensad mucho en la música que pongáis. No cojáis cualquier música cuando tengáis que hacer un podcast, porque influye mucho más de lo que tengáis. Entonces, podéis coger una música porque es gratis o porque lo que sea, pero si no aporta lo que debe aportar, es un peligro para la percepción que va a tener el público. ¿Vale? Entonces, vamos a despedirnos de hablando de podcasts, de este episodio.